La primera vez que Mateo pisó la ciudad no fue con un mapa en la mano, ni con una sonrisa de postal, fue con una mancha de aceite en la camisa, una maleta de cartón que crujía como galleta vieja, y una sardina aplastada en el bolsillo. Sí, una sardina. En el aula del examen, techos altos, ventanas que olían a tiza húmeda y a tinta fresca, Mateo se sentó en la última fila porque ahí se escondían los que venían de lejos. Le sudaban las palmas y el bolígrafo se le resbalaba como una anguila. Frente a él, una hoja blanca con un escudo impreso y unas preguntas que parecían escritas para otra especie humana, y entonces ocurrió. Mateo se inclinó para atarse el cordón del zapato y ¡crac! El bolsillo de la chaqueta hizo un sonido mínimo. Traicionero. Un segundo después, un hilo brillante y salado empezó a colarse por la tela. Primero fue apenas un olor, y luego fue una bofetada marina en mitad del interior castellano. El chico de al lado, perfumado y con el pelo peinado hacia atrás, como si lo hubiera planchado, arrugó la nariz con una repugnancia casi teatral. 2 filas más adelante alguien susurró: «¿Qué es eso?», como si hubieran abierto una lata prohibida. Mateo no levantó la cabeza. Siguió mirando el papel como si las letras pudieran salvarlo del olor. En la primera fila, Julián, su rival, ni siquiera se giró, solo levantó la mano con calma, como quien pide permiso para respirar, y dijo en voz alta: «Señor, hay un problema de higiene por aquí». La palabra higiene cayó en el aula como una piedra en un pozo. Satisfacción, sí, ahí estaba la historia que te prometieron. Un niño de campo, por primera vez en la ciudad, jugando su futuro en un aula que parece una catedral. Interés, porque a Mateo le quedaban exactamente 3 días para conseguir lo imposible, o volver al pueblo con la maleta vacía y la mirada llena, y un poquito de asco, porque a veces el destino huele a pescado barato y a vergüenza. Pero lo mejor, o lo peor, es que esa sardina no estaba ahí por accidente, y para entender por qué, hay que volver atrás, a un amanecer en el que el mundo empezaba con un gallo, un cubo de agua fría y una frase que nadie olvida cuando se la sueltan a los 12 años. O te vas a estudiar a la capital, o te quedas aquí para siempre. La España de aquellos años, en tiempos de Franco, tenía pueblos donde las calles eran de polvo y las noticias llegaban por radio con voces serias, como si el aire tuviera uniforme. El pueblo de Mateo era uno de esos. Un puñado de casas encaladas, una plaza con sombra escasa y un maestro que escribía fuerte, como si la letra pudiera empujar a los niños hacia otro mundo. Mateo era pequeño para su edad, pero tenía una manera de mirar las cosas que daba miedo. No miedo oscuro, sino miedo de «este chico va a romper algo, pero para arreglarlo mejor». Desarmaba relojes, arreglaba bisagras, hacía girar un trompo hasta que parecía un planeta. Y sobre todo escuchaba. Escuchaba cómo hablaban los mayores cuando creían que los niños eran aire. Dicen que en la capital hay institutos que te hacen hombre. Dicen que hay becas, pero solo para el que saque notas de santo. Dicen que si no estudias, acabas con la espalda doblada y las manos como piedra. En su casa no sobraba nada, pero sobraban decisiones. Su padre, Eusebio, medía la vida en sacos. Saco de trigo, saco de carbón, saco de paciencia. Su madre, Carmen, medía la vida en puntadas. Remiendo aquí, remiendo allá, remiendo también en el orgullo. Un domingo, después de misa, el maestro se acercó a Eusebio. Habló bajo, con esa voz de quien está ofreciendo una puerta que quizá no vuelva a abrirse. Su hijo tiene cabeza y mano. Si lo deja aquí, se le va a quedar pequeña la vida. Eusebio no respondió. No porque no quisiera, sino porque a los hombres de su generación les habían enseñado que las cosas importantes se piensan con el cuello tieso, mirando un punto fijo. Pero esa noche, mientras Carmen cosía a la luz de una bombilla amarillenta, él soltó la frase como quien suelta un saco al suelo. En 10 días empieza el trámite, y si no llevamos los papeles, se acabó. 10 días. 10 amaneceres para juntar documentos, conseguir un sello, una firma, una fotografía de frente y, lo más difícil, dinero para el viaje, porque estudiar en la ciudad no empezaba en un aula. Empezaba en un billete. Mateo se enteró sin que nadie se lo contara. Lo oyó desde la cama, como se oyen las tormentas antes de que caigan. Y justo cuando el plan empezaba a existir, apareció el otro plan. El plan con dientes. Julián. Julián vivía 2 calles más arriba, en una casa con patio y pozo propio. Su padre tenía tienda.
Eso, en el pueblo, era casi como tener un ministerio. Julián llevaba siempre camisa limpia y una libreta nueva, y cuando el maestro hacía una pregunta, Julián levantaba la mano antes de que la pregunta terminara de nacer. Pero lo peor no era que Julián fuera listo, lo peor era que Julián quería lo mismo. En la capital había un cupo pequeño, ridículo, para niños del campo, una plaza con ayuda, una de esas oportunidades que, en el pueblo, se pronuncian como si fueran milagros. Una beca. Y en cuanto se supo que Mateo iba a intentarlo, Julián lo supo también, y sonrió como se sonríe cuando uno ve un animalito cruzando la carretera. Con interés y con cálculo. Una tarde, saliendo de la escuela, Julián se puso a caminar a su lado como si fueran amigos de toda la vida. Dicen que tú también vas a presentarte. Mateo no quiso morder el anzuelo, miró al suelo, a una piedra, a cualquier cosa que no fuera la cara de Julián. Eso dicen. ¡Qué casualidad!, dijo Julián. Porque yo también. Y solo hay... Ya sabes. Mateo siguió andando. Julián siguió hablando, alegre, ligero, como si estuviera comentando el tiempo. Mi padre dice que en la ciudad hay gente que te mira como si fueras barro, que se creen que los de pueblo... Bueno, pero yo no. Yo voy a demostrarles... Mateo sintió el pinchazo. No era el insulto, era la certeza de que Julián no solo quería ganar, quería que Mateo supiera que iba a perder. Esa noche Carmen abrió el arca donde guardaban las cosas buenas. Un pañuelo bordado, unas monedas antiguas, una foto descolorida, sacó una chaqueta que había sido de un primo, luego de otro primo, luego de un vecino. Te queda grande, pero crecerás dentro, dijo, como si eso fuera una promesa. Eusebio, en cambio, no hablaba de promesas, hablaba de reglas. Escucha bien, Mateo. En la capital no te vas a quedar mirando. Vas con un tiempo contado. Tienes 3 días desde que llegas. El primero para encontrar dónde dormir, el segundo para entregar papeles, el tercero para el examen. Si fallas, vuelves. Y aquí no habrá más viajes. Mateo tragó saliva, no por miedo, por peso, el peso de llevarse encima un pueblo entero, y entonces apareció la idea de la sardina. No fue poética, fue práctica. Carmen envolvió comida para el camino con la precisión de quien está construyendo una defensa. Pan, queso, un tomate, y al final la sardina. Barata, salada, capaz de engañar al hambre durante horas. Te la comes el día del examen, ordenó, como si el estómago también tuviera que aprobar. Mateo asintió. No imaginaba que esa misma sardina sería su primera enemiga en la ciudad. Los días siguientes fueron una carrera con obstáculos hechos de papel. En el ayuntamiento, un funcionario con bigote les pidió una cosa, luego otra, luego vuelva mañana. El sello era una bestia que dormía y había que despertarla con paciencia. La foto de carné se tomó en un puesto ambulante, donde el fotógrafo ponía cara de aburrimiento profesional y decía, no parpadee, como si parpadear fuera delito. En cada esquina, Julián aparecía con noticias nuevas, no porque le gustara ayudar, sino porque le gustaba estar un paso por delante. Dicen que este año el examen trae problemas de fracciones difíciles. Dicen que si te ven mal vestido, te tratan peor. Dicen que en la residencia te hacen limpiar pasillos. A Mateo le ardían las orejas de oírlo, pero no por la información, por la intención. Julián estaba sembrando algo, una especie de sombra ligera que se pegaba a la piel, y un día, cuando faltaban 4 para el viaje, Julián soltó el golpe con una sonrisa perfecta. Ah, y otra cosa. Mi tío conoce a un señor de la capital que firma recomendaciones. Mateo entendió el mensaje sin que se lo explicaran. Yo tengo atajos. Tú no. Esa noche Eusebio se sentó con Mateo a la mesa, puso delante de él un papel y un lápiz. Escribe tu nombre. Mateo lo escribió. Las letras salieron grandes, un poco torcidas, pero firmes. Eusebio miró el nombre como si estuviera leyendo el futuro. Bien. Mañana vas a ir a ver a don Rafael. Don Rafael era el cura, y en un pueblo el cura era más que un cura. Era el que tenía llaves invisibles, llaves de despachos, llaves de firmas, llaves de gente. Mateo fue, se sentó en un banco duro, olió cera, olió madera vieja. Don Rafael lo miró con ojos de lupa. ¿Así que quieres estudiar en la ciudad? Sí, señor. ¿Y por qué? Mateo no dijo porque quiero escapar, no dijo porque aquí no hay nada. Dijo lo único que era verdad y que sonaba a futuro. Porque quiero aprender a hacer cosas que no se rompan. Don Rafael se quedó quieto un segundo, y luego soltó una risa pequeña, breve, casi una sorpresa. Eso está bien dicho, firmó un papel.
no como un favor, sino como un empujón. Al salir, Mateo vio a Julián al otro lado de la plaza. Julián lo estaba esperando, apoyado en una pared, como si la plaza fuera suya. ¿Te han firmado?, preguntó sin vergüenza. Mateo apretó el papel bajo el brazo. Sí. Pues enhorabuena, dijo Julián. Ahora solo te falta lo difícil. Y se fue caminando despacio, seguro, como quien ya ha visto el final de la película y está disfrutando de la parte en la que los demás todavía sufren con la trama. El día del viaje llegó con un frío que mordía las orejas. Carmen le ajustó la bufanda. Eusebio le puso la mano en el hombro con una fuerza extraña. No era ternura, era transmisión de energía. Mateo bajó a la plaza con su maleta de cartón atada con cuerda. El autobús de línea parecía un animal cansado. Tosía humo, tenía asientos de Sky roja pegajosa, y en la puerta el conductor miraba a los pasajeros como si fueran bultos que había que colocar. En el mismo instante en que Mateo subió el primer escalón, escuchó la voz que menos quería oír. ¿Tú también? Julián subía detrás, con una maleta de verdad, de esas que cierran con clic. El autobús arrancó. El pueblo se quedó atrás como una fotografía que alguien guarda en un cajón. Mateo miró por la ventana hasta que la torre de la iglesia se hizo pequeña, luego mínima, luego nada. Y entonces, mientras el traqueteo empezaba a convertir el camino en un tambor, Julián se inclinó hacia él y susurró: «En la capital no gana el que sabe más, gana el que se adapta más rápido». Mateo no respondió. Pero por dentro algo se encendió. No era rabia, era decisión. Porque a partir de ese momento ya no se trataba solo de estudiar, se trataba de no dejar que Julián escribiera la historia por él. La ciudad apareció al final de la carretera como un montón de edificios apilados, con chimeneas, tranvías y gente que caminaba deprisa, como si el suelo cobrara por segundo. Mateo bajó del autobús y el olor cambió de golpe. Gasolina, castañas asadas, ropa mojada, metal caliente. Le quedaban 3 días. Y en la boca del estómago, como una promesa salada, llevaba la sardina. La ciudad no le dio la bienvenida a Mateo. Le echó encima su ruido. Nada más bajar del autobús, le entró por los oídos un zumbido de motor y campanillas, pregones y pasos apurados, como si todo el mundo estuviera llegando tarde a algo importante. La estación olía a hierro húmedo, a café recalentado, a periódico recién abierto, y había un detalle que le pinchó el orgullo. En el pueblo, cuando alguien caminaba, el suelo sonaba. Aquí, en cambio, el suelo tragaba a la gente. La ciudad se los comía enteros y seguía con lo suyo. Mateo apretó la cuerda de la maleta de cartón, notó cómo se le marcaba en la palma, se dijo una frase por dentro, como se dicen las cosas cuando no puedes permitirte dudar. 3 días. 3, y el reloj ya está corriendo. A 2 pasos, Julián ya se movía como si hubiera nacido allí, miraba los carteles, las calles, las caras, con una tranquilidad casi ofensiva. Se acercó lo justo para que su voz le entrara a Mateo por la oreja como un cuchillo fino. Primero, dormir, luego papeles, y luego... Ya sabes, dijo, con esa sonrisa de quien te enumera tus problemas para que no los olvides. Mateo no respondió. Le dio la espalda a la estación y alzó la vista. Edificios altos, balcones llenos de ropa colgando como banderas domésticas. Un Seat 600 pasó como una bala con una familia dentro apretada como en una lata feliz. En un escaparate había una televisión encendida y 10 personas mirando como si fuese magia. La ciudad era un espectáculo, y él todavía no tenía asiento. Sacó el papel con la dirección que su padre le había dado. Una pensión barata, recomendada por un primo lejano. Las letras estaban torcidas, pero se entendía. Pensión La Estrella, calle del Olivo, número 14. O eso creía. Julián miró por encima del hombro, rápido, como quien no mira. Calle del Olivo está al otro lado. Yo conozco un atajo. No necesito atajos, dijo Mateo, y le sorprendió oír su propia voz firme. Julián levantó las manos, inocente. Como quieras. Solo digo que en la ciudad la gente se pierde hasta de sí misma. Y se fue, sin prisa, pero no se fue lejos. Mateo lo vio mezclarse con un grupo de chicos, reír, señalar un tranvía. Julián se adaptaba como agua en vaso nuevo. Mateo respiró hondo y empezó a caminar. Al principio contó pasos, como en el pueblo. Pero a los 20 ya había perdido la cuenta. La ciudad no se cuenta, la ciudad se sobrevive. Preguntó a un hombre que vendía castañas en un carro humeante. ¿Calle del Olivo? El hombre no lo miró.
Le contestó con la barbilla, señalando un mar de calles. «Pa' allá, y no te pares en medio, chaval». Mateo siguió. Un tranvía casi le arrancó la bufanda al pasar. Un coche le pitó como si el claxon fuera un insulto personal. En una esquina, dos señoras discutían por el precio de unas acelgas con una intensidad que parecía política internacional. Y él, con su maleta, era un poste más. Cuando por fin encontró una placa que decía «Calle del Olivo», sintió algo parecido a un triunfo. Caminó buscando el número 14, 8, 10, 12, 16. No había 14. Volvió atrás. Miró la placa otra vez, recorrió la calle con la mirada como quien busca una puerta secreta. Nada. En la acera, un niño jugaba con una peonza brillante. Mateo se agachó. «Perdona, ¿aquí está el número 14? El niño lo miró como se mira a alguien que pregunta dónde está la luna. «Aquí no hay 14. Hay 13 y luego 15. Mi madre dice que el 14 lo escondieron porque trae mala suerte». Mateo tragó saliva. «No puedo perder tiempo por supersticiones». Miró el papel otra vez, entonces vio el detalle. No decía olivo, decía oliva. Una letra, una sola letra, y su plan se deshacía como pan en agua. Alzó la cabeza y sintió un calor en la cara. El primer golpe de vergüenza urbana, no por haberse equivocado, eso pasa, sino porque la ciudad parecía sonreírle como diciendo: «Bienvenido, esto es solo el principio». Se dio la vuelta rápido, caminó con prisa, con la maleta golpeándole la pierna. Preguntó a otra persona por Calle de la Oliva. Le respondieron con un gesto vago. Preguntó otra vez. Le dijeron «Está lejos». Preguntó una tercera. Le soltaron una risa. Y entonces, en una esquina, lo vio. Julián, apoyado en una pared, comiéndose un bocadillo con una tranquilidad de anuncio, lo miró como quien ve llegar un tren que ya sabía que iba a llegar tarde. «¿Te perdiste?» Mateo apretó los dientes. «Me equivoqué de calle». «Ah», Julián fingió pena. «Es que Olivo y Oliva». «Claro, claro. La ciudad está llena de trampas pequeñas. ¿Quieres que te diga dónde es?» Mateo dudó una milésima, y esa milésima fue el punto exacto en el que Julián ganó 1 centímetro. «No», dijo Mateo. «Ya la encuentro». Julián se encogió de hombros. «Como tú quieras. Pero recuerda, el que llega primero, duerme. El que llega tarde, improvisa». Y se fue. Mateo encontró por fin la Calle de la Oliva después de atravesar un barrio que olía a jabón barato y a pescado fresco. Pasó junto a un mercado donde las sardinas brillaban en montones de hielo como si fueran monedas. Ese brillo le pinchó el estómago. Pensó sin querer en la sardina que llevaba guardada y la apartó de su cabeza como se aparta una mosca. Llegó al número 14. Esta vez sí existía. Llamó. Una voz de mujer respondió desde dentro. «¿Quién?» «Mateo, vengo. Por la pensión». La puerta se abrió con un gemido largo. Apareció una mujer con delantal, pelo recogido y una mirada que primero pesaba y luego decidía. «¿Traes carta?» Mateo sacó el papel del primo. Se lo tendió como si fuera un salvoconducto. La mujer lo leyó, frunció el ceño, resopló. «Entra, pero te aviso. Aquí se viene a dormir y a no romper cosas». «Perfecto», pensó Mateo. «Yo justo vengo a no romperme». La pensión era un edificio estrecho, con escaleras que crujían como si protestaran por cada paso. Olía a caldo, a ropa húmeda y a algo más. Algo humano, concentrado. En el pasillo, un cubo con agua jabonosa esperaba como un guardia. En la pared, una cruz. En una repisa, un reloj que iba atrasado. La mujer, Maruja, se presentó después, lo llevó a una habitación compartida. 2 camas de hierro, un armario pequeño, una ventana que daba a un patio interior donde se oían voces y platos. En la otra cama, un chico flaco, de orejas grandes, doblaba una camisa. «Este es Paco», dijo Maruja. «También viene del campo, así que os entenderéis sin traduciros». Paco levantó la mano, tímido. «Buenas». Mateo dejó su maleta. El colchón olía a lana y a años. Se sentó un segundo, y el cansancio le cayó encima como un saco. Pero no podía sentarse, no todavía. El tiempo seguía corriendo. «¿Dónde está la delegación de educación?», preguntó. Maruja lo miró como si hubiera preguntado dónde guardaban los secretos. «Mañana a primera hora. Hoy ya no te da tiempo. Cierran pronto. Y si vas corriendo, te atropella un tranvía y encima no te sellan nada». Mateo apretó los labios. «Día 1. Y ya he perdido una tarde». En ese mismo instante, desde el patio subió una carcajada.
Y luego otra. Paco se asomó un poco por la ventana. Están los de la otra habitación, dijo. También vienen a lo mismo. Mateo sintió un pinchazo. No era él contra Julián, era él contra un reloj, y contra una fila invisible de gente que quería la misma puerta. Maruja les gritó desde el pasillo. ¡A cenar! Y sin manchar el mantel, que no es bandera. Bajaron, mesa larga, sopa humeante, pan duro que al mojarlo se volvía milagro. En la mesa había 3 chicos más y una chica con trenzas. Todos comían con esa mezcla rara de hambre y nervios que hace que mastiques rápido sin saborear. La chica se presentó sin pedir permiso, con una energía que llenó el comedor. «Yo soy Adela, de un pueblo cerca del río. ¿Tú?» «Mateo», dijo él. «¿Vienes para el examen?» Mateo asintió. «Pues espabila, Mateo, porque dicen que el de este año es una mala bestia», soltó un chico moreno con voz de quien disfruta asustando. Adela le dio un codazo. «No digas tonterías. Lo que pasa es que tú te pones nervioso y luego se te olvida tu propio nombre». El chico se rió. «Me llamo Luis, por si mañana se me olvida». Mateo escuchaba y tomaba nota mental. Había en ese grupo algo que no esperaba. Competencia, sí, pero también un hilo de complicidad. Eran extraños, pero venían del mismo lugar invisible. El lugar donde el futuro no está garantizado. Mientras cenaban, por la radio del comedor salió una música alegre, y luego una voz que hablaba de estudios, de progreso, de oportunidades. Sonaba como un anuncio que intenta convencerte de que todo es posible si te portas bien y rellenas el formulario correcto. Mateo tragó sopa y pensó, ojalá el futuro fuera tan simple como la voz de la radio. Esa noche, en la habitación, Paco se metió en la cama y se quedó quieto como si le hubieran apagado el cuerpo. Mateo, en cambio, no podía dormir. Miraba el techo, escuchaba pasos en el pasillo, un grifo goteando, el reloj atrasado haciendo su música de mentira. Metió la mano en el bolsillo, tocó la sardina envuelta, notó la forma, el papel, el peso. No puedo fallar, pensó. No puedo volver con esto en el bolsillo como si fuera una broma. Y por primera vez sintió el impulso de sacarla y tirarla, pero recordó a su madre diciendo, «Te la comes el día del examen», como si fuera un amuleto. La dejó donde estaba. Día 2 empezó con un golpe de realidad. La cola. A las 7 de la mañana ya había gente frente a un edificio gris con un cartel que decía algo así como «Delegación Provincial». Había madres con carpetas, chicos con chaquetas grandes, hombres con boinas en la mano, como si la boina fuera un documento más. Mateo se puso en la fila. Miró la puerta. Miró el reloj de la calle. Miró el cielo. Cada minuto aquí es un minuto menos para estudiar. A su lado, Adela apareció como un torbellino. «Mateo», susurró, «¿traes todo? Partida, foto, recomendación, sello del ayuntamiento». Mateo sacó su carpeta, la abrió, repasó como un sacerdote revisando reliquias. «Creo que sí. No creo». Aquí creo significa no. Mateo tragó saliva. Revisó otra vez. Todo estaba, hasta que vio un hueco. «Me falta», dijo, sintiendo que se le secaba la lengua. «El certificado de residencia firmado por el secretario». Adela abrió los ojos. «¿No lo traes?» Mateo notó un mareo rápido, un flash de la plaza del pueblo, de la mesa del ayuntamiento, del funcionario diciendo «vuelva mañana». «¿Lo dejé para el final? ¿Se me pasó?» Y entonces escuchó detrás una voz conocida, demasiado tranquila para ser inocente. «Uy, ¿te falta eso?» Julián, otra vez, como si lo hubieran convocado. «Qué pena. Sin eso no te aceptan el expediente, ¿eh?» Mateo lo miró por primera vez de frente. Julián llevaba la carpeta bien ordenada, limpia, con esquinas perfectas. Parecía un alumno modelo, incluso antes de ser alumno. «No te preocupes», continuó Julián. «Siempre puedes volver al pueblo a por el papel». Dijo «volver» con una suavidad cruel, como quien te ofrece una silla sabiendo que no podrás sentarte. Mateo sintió el impulso de empujarlo. No lo hizo. En vez de eso, bajó la mirada a su carpeta, como si dentro hubiera una solución escondida. Adela susurró rápida. «¿No tendrás una copia? ¿Algo?» Mateo revolvió los papeles. Uno se deslizó y cayó al suelo. Se agachó a recogerlo y vio algo. Un documento que no había mirado bien. Tenía un sello grande y una firma que parecía un garabato. Lo leyó. Certificación de empadronamiento. No era exactamente lo que pedían, pero se le parecía lo suficiente como para intentarlo.
Mateo se levantó con el papel en la mano como quien se levanta con un escudo. «Voy a entrar». Julián sonrió. «Entra, entra. A ver cuánto tardan en decirte que no». La fila avanzó a trompicones. Al llegar a la ventanilla, Mateo se encontró con un hombre con gafas gruesas y bigote fino, sentado detrás de un cristal que hacía que la voz sonara como si viniera de una pecera. «Siguiente». Mateo deslizó sus documentos por la ranura. El hombre los revisó con una lentitud que parecía arte. Paró en el papel equivocado. «Esto no es lo que se pide». Mateo sintió el golpe, pero no se rompió. Se inclinó un poco hacia el cristal. «Lo sé, pero aquí está el sello del ayuntamiento y la firma. Vengo del pueblo. Si me manda volver, pierdo el plazo. Y yo he venido para estudiar». El hombre levantó la vista por primera vez. Miró a Mateo, no con pena, con curiosidad, como si estuviera decidiendo si ese chico era problema o historia. «¿Qué vas a estudiar?» Mateo dudó y dijo la verdad que le había dicho al cura, porque era la única verdad que sonaba a futuro. «Cosas que no se rompan». El hombre hizo un gesto raro, medio sonrisa, medio resoplido, mucho poeta para venir con papeles a medias. Mateo tragó saliva. «No soy poeta, señor, soy insistente». El hombre volvió a mirar el documento, lo giró, buscó algo, y entonces pasó lo inesperado. La máquina de escribir de la mesa hizo un ruido seco y se quedó atascada. El funcionario golpeó una tecla, nada, golpeó otra, nada. Frunció el ceño con fastidio. «Siempre igual con estas máquinas». Mateo miró la máquina como si le hubiera hablado. Se inclinó un poco. ¿Puedes qué? Arreglarla». El funcionario lo miró como si le hubiera pedido permiso para pilotar un avión. Luego, con un gesto de «haz lo que quieras, total ya estoy harto», apartó la máquina un poco. Mateo se acercó. Vio el carrete torcido, la cinta enredada como una serpiente cansada. Metió los dedos con cuidado, desenredó, colocó, probó, tecleó una letra, sonó limpia, luego otra, y otra. El funcionario se quedó quieto, como si acabara de ver un truco de feria. «¿Y tú dices que vienes del pueblo?» «Sí, señor». «Pues el pueblo te ha enseñado algo útil». Mateo respiró, sin sonreír demasiado. No quería gastar suerte. El hombre volvió a los papeles. «Te falta el documento exacto, pero...» Pausa. «Como aquí hay sello y firma, y como has salvado mi mañana, te lo acepto provisional. Pero ojo, en cuanto puedas, traes el correcto». Mateo sintió un alivio tan fuerte que casi le dio risa. Solo asintió, serio, como si estuviera firmando un pacto con el destino. «Gracias, señor». El funcionario estampó un sello con un golpe que sonó como un disparo de tinta. Le devolvió la carpeta. «Siguiente». Mateo se apartó. Afuera, Adela lo miró con ojos enormes. «¿Qué ha pasado?» Mateo enseñó el sello. «He arreglado una máquina». Adela se echó a reír. «Claro, el santo patrón de los tornillos». Detrás de ellos, Julián salió de la delegación con su carpeta intacta y su sonrisa de siempre. Pero había un detalle nuevo. Sus ojos ya no eran de burla, eran de cálculo, como si Mateo acabara de demostrar que no era un campesino despistado, sino un rival que podía morder. «Vaya», dijo Julián, «¿te han aceptado?» Mateo no respondió. Guardó la carpeta y siguió caminando. Quedaba lo peor: estudiar, orientarse, no perderse otra vez y llegar al examen con la cabeza limpia y el estómago lleno. Adela los arrastró a una biblioteca pequeña donde el silencio parecía una norma escrita en el aire. Mateo abrió un libro de problemas. Fracciones, regla de 3, dictados, historia. Todo era como una pared alta, no imposible, pero sí fría. A mediodía, en la plaza donde comieron un bocadillo barato, Luis soltó otra noticia como si vendiera sustos. «Dicen que uno de los examinadores es un quisquilloso, que si ve un error de ortografía, te mira como si hubieras escupido en el suelo». Adela lo empujó. «Cállate, que vas a agafar a la gente». Mateo masticaba sin sentir el sabor. Miró el reloj de una iglesia. Día 2 se está yendo. Por la tarde volvió a la pensión con la cabeza llena de números y letras. Subió las escaleras, abrió la puerta de la habitación. Paco estaba sentado en la cama, pálido. «¿Qué te pasa?», preguntó Mateo. Paco levantó la mano temblorosa y señaló el bolsillo de la chaqueta de Mateo. «Tío, ¿tú hueles eso?». Mateo se quedó quieto. Olfateó. Al principio nada. Luego, un golpe salado, rancio, como un recuerdo equivocado. Metió la mano en el bolsillo y sacó el paquete. El papel estaba húmedo.
La sardina, aplastada por el día de caminar y el calor de cuerpos y calles, se había convertido en un secreto que ya no quería ser secreto. El olor llenó la habitación como un animal escapado. Paco se tapó la nariz. ¡Madre mía! Mateo sintió que se le subía el calor otra vez, pero esta vez no era vergüenza urbana. Era pánico práctico. Si eso olía así hoy, ¿cómo iba a oler mañana, el día del examen, en un aula cerrada? Intentó abrir el paquete con cuidado, como si desactivara una bomba. El papel se pegó. La sardina se resistió. Al final la vio, brillante, rota, culpable. «Eso era tu almuerzo, ¿no?», dijo Paco, con una mezcla de asco y admiración. Mateo apretó la mandíbula. Era una orden. Paco se rió por la nariz, pero el olor le cortó la risa. «Pues esa orden te va a expulsar del edificio». Mateo buscó una solución con desesperación silenciosa. Bajó corriendo al baño compartido. Un cuarto estrecho con un espejo manchado y un grifo que escupía agua como si le molestara trabajar. Intentó lavar el paquete. El olor no se iba. Intentó jabón. Peor. El jabón mezclado con pescado era una traición. En el pasillo, Maruja apareció como si oliera los problemas a distancia. «¿Qué has hecho?». Mateo escondió el paquete detrás de la espalda, inútil. «Nada». Maruja aspiró el aire una sola vez y puso cara de sentencia. «Eso no es nada, eso es mar». Mateo bajó la mirada. «Es para el examen». Maruja lo miró 2 segundos, luego resopló. «Ven». Lo llevó a la cocina. Abrió una ventana, sacó vinagre. «Esto mata a medio mundo y al otro medio lo deja con educación». Le hizo frotar el bolsillo, lavar, repetir. Mateo obedeció como un soldado, pero sin drama. Era una misión ridícula y urgente a la vez. Cuando terminó, el olor bajó. No desapareció. Se quedó escondido, agazapado, como un enemigo paciente. Mateo subió a la habitación y se sentó en la cama, agotado. Paco lo miraba con una sonrisa torcida. «Mañana, cuando te sientes en el aula, acuérdate de mí», dijo. «Yo estaré rezando por tu bolsillo». Mateo no se rió. Miró su chaqueta, miró su carpeta sellada, miró el reloj atrasado de la pensión, que parecía burlarse del tiempo real, y entonces escuchó un golpe suave en la puerta. «¿Sí?», dijo Paco. La puerta se abrió. Era Julián. Julián no entró del todo, solo asomó la cabeza y la sonrisa. «Hola, solo venía a decirte que mañana hay que estar 1 hora antes. Si llegas tarde, ni te miran». Mateo lo miró, intentando decidir si eso era ayuda o veneno. Julián olfateó el aire, apenas, y su cara hizo un gesto mínimo. Un brillo de repugnancia disimulado. «Vaya», dijo. «¿Qué te ha pasado?». Mateo no respondió. Julián sonrió más. «Nada, suerte, Mateo. La vas a necesitar». Y cerró la puerta con suavidad, como quien deja un regalo envenenado sin hacer ruido. Mateo se quedó sentado, con la chaqueta en las manos. El bolsillo todavía guardaba un rastro, un recordatorio salado, un peligro absurdo. Día 3 es mañana. Y mañana, en el aula, todo lo pequeño se vuelve gigante. La mañana del examen no amaneció, estalló. Mateo abrió los ojos antes de que sonara nada, como si alguien le hubiera dado un golpe suave en el pecho desde dentro. En la habitación compartida, Paco roncaba con la boca medio abierta, derrotado por el cansancio. El aire todavía guardaba un rastro de vinagre. Y debajo, como un fantasma testarudo, esa nota salada que no terminaba de rendirse. Mateo se incorporó despacio, miró la chaqueta, miró el bolsillo, y se le ocurrió una idea tan simple que parecía tonta. Si el bolsillo te traiciona, cambia el bolsillo. Se levantó, sacó hilo y aguja del pequeño kit que Maruja guardaba como si fuera botiquín, y empezó a coser. Puntada corta, puntada apretada, puntada de pueblo, de las que no son bonitas, pero aguantan. Hizo una doble capa por dentro con un trozo de tela vieja, como si construyera una pared. A la 4ª puntada, Paco abrió un ojo. «¿Qué haces, tío?». «Blindaje», susurró Mateo. «¿Contra qué?». Mateo no respondió. Porque contra una sardina sonaba tan ridículo que el universo podía reírse y castigarlo. Cuando terminó, bajó a la cocina. Maruja estaba de pie con los brazos cruzados, ya vestida, como si la noche no hubiera pasado por ella. «Has dormido poco», sentenció. «He cosido», dijo Mateo. Maruja alzó una ceja. «Ah, mira, en esta casa el que cose sobrevive. Siéntate». Le plantó delante un vaso de leche y un trozo de pan con algo untado que sabía a «hoy no te mueras». Mateo comió rápido, sin disfrutar. El estómago era un motor y el combustible tenía que entrar.
Maruja dejó un plato pequeño sobre la mesa, encima un limón cortado y un puñado de granos de café. ¿Y esto? Para la vergüenza, dijo Maruja sin pestañear. Te frotas la chaqueta con limón aquí y aquí, y si el olor insiste, te pones los granos en el bolsillo un rato. La ciudad tiene memoria, pero el café la confunde. Mateo obedeció, frotó, aspiró, notó que el limón cortaba el aire como una cuchilla limpia. Maruja, no me des las gracias, lo cortó ella. Dámelas con una buena nota. Y ahora vete, que hoy la calle muerde. Al salir, el amanecer estaba lleno de gente que ya llevaba el día en la cara. Los edificios seguían siendo altos, pero el cielo estaba más claro, como si la ciudad también se hubiera lavado la cara para el examen. Mateo caminó deprisa. Cada esquina parecía una pregunta de opción múltiple. Se repetía el camino en la cabeza. 2 calles rectas, la plaza, el tranvía, el edificio gris. 1 hora antes, había dicho Julián. Y ahí estaba la trampa. Si llegas demasiado pronto, la cola te atrapa. Si llegas tarde, la puerta se cierra. La ciudad no perdona el casi. En la plaza vio a Adela, con las trenzas apretadas, sujetando una carpeta como si fuera un escudo. «Mateo», le gritó en voz baja, como si hablar fuerte pudiera quitar puntos. «¿Has desayunado?» Mateo asintió. «¿Y tú?» «He desayunado nervios». A su lado Luis saltaba sobre los talones. «He soñado que el examen era una escalera infinita», dijo. Subía, subía, y arriba había otro examen. «Eso se llama ser tú», le soltó Adela. Y entonces apareció Julián, impecable, como si lo hubieran planchado con el mismo hierro que plancha los discursos. Venía solo, tranquilo, con la carpeta bajo el brazo y un paso exacto. Los vio y sonrió. «¡Qué bonito! Los del campo haciendo piña». Adela dio un paso hacia él. «No molestes hoy, Julián». Julián fingió sorpresa. «¿Molestar? Yo solo deseo suerte. A todos». Sus ojos se clavaron en Mateo. Algunos la necesitan más que otros. Mateo no dijo nada. En vez de eso, miró la calle que llevaba al edificio de examen y vio algo que no había visto los otros días. Un cartel provisional, colgado torcido, con letras grandes. «Sede de exámenes, entrada por la puerta lateral». Puerta lateral. En la ciudad, lateral significa puedes pasar 20 minutos buscando. ¿Lo habías visto?, preguntó Mateo a Adela. Adela negó. Luis palideció. Puerta lateral. ¿Cuál es lateral? Todas son laterales cuando estás nervioso. Julián se encogió de hombros, demasiado cómodo. Yo ya lo sabía, dijo, y la frase cayó con una naturalidad sospechosa. Ese fue el primer golpe del día. La sensación de que Julián se movía con información que no había caído del cielo. Caminaron rápido hacia el edificio. La fachada era enorme, fría, con ventanas altas que parecían ojos sin párpados. Delante una multitud. Chicos, carpetas, madres que daban instrucciones como si fueran generales. Y, efectivamente, la puerta principal estaba cerrada. La gente se acumulaba en un lado, pero no estaba claro cuál. Había un río humano que iba y venía, rebotando contra las paredes como si la ciudad se divirtiera desorientándolos. «¡Puerta lateral!», gritó alguien. «¿Cuál?», respondieron 10 voces. Y en ese caos elegante, Mateo vio el movimiento de Julián. Se deslizó hacia un grupo de chicos, les dijo algo al oído, y de pronto, esos chicos empezaron a caminar en dirección contraria a la que la mayoría seguía. Mateo sintió el pinchazo del instinto. Eso no es casual. No era un ataque directo, era más fino. Julián no empujaba a nadie, solo inclinaba el río. Adela tiró del brazo de Mateo. «Vamos por allí», señaló donde iba la mayoría. Mateo dudó una milésima. Y en esa milésima vio otra cosa. Un portero con gorra, en una esquina, al lado de una puerta más estrecha, hablando con un guardia. Esa puerta no tenía fila, solo tenía autoridad. Mateo agarró a Adela. «Es ahí». «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé, pero lo siento». Luis tragó saliva. «Yo siento que me voy a desmayar». Mateo avanzó. Se acercó al portero. Antes de que pudiera hablar, un chico del grupo de Julián se metió por delante. «Señor, la puerta lateral es por allí, ¿no?», dijo señalando hacia el lado equivocado, exagerado, como actuando. El portero ni lo miró. «¿Por aquí?», gruñó señalando la puerta estrecha. Los chicos se quedaron congelados un segundo, como si alguien les hubiera apagado el guión. Julián, a lo lejos, lo vio. Su sonrisa se tensó 1 milímetro. Mateo aprovechó ese milímetro. Se coló con Adela y Luis hacia la puerta correcta.
protestó alguien. El guardia levantó la mano. En fila de 1. Documentación. Mateo sintió que el mundo se convertía en un túnel. El túnel del control. Sacó papeles, sello, identificación. Todo en orden. Y ahí llegó el segundo golpe, el inesperado. El guardia miró a Mateo, olfateó el aire como un perro entrenado y frunció el ceño. ¿Qué llevas ahí? Mateo sintió que el corazón le daba un salto hacia la garganta. Nada, señor. El guardia señaló el bolsillo, justo el bolsillo. Eso huele a... Buscó la palabra con disgusto. A mercado. Adela se quedó tiesa. Luis se llevó la mano a la boca como si fuera a reír o a vomitar, no estaba claro. Mateo tragó saliva. Podía mentir, podía improvisar, podía hundirse. Eligió una tercera cosa, verdad con orgullo. Traía comida para el camino. Se me rompió. Ya lo he limpiado. El guardia lo miró como si estuviera calculando cuánta desgracia cabía en un bolsillo. No quiero olores en el aula. ¿Entendido? ¿Entendido? El guardia hizo un gesto seco y los dejó pasar. Entraron a un pasillo largo que olía a madera encerada y a tinta. Las paredes tenían carteles con números y flechas. Aula 3B. Aula 2C. Era un laberinto educado. Los pasos de cientos de chicos sonaban como lluvia. Llegaron a una puerta con un cartel. Aula 1A. Dentro, filas y filas de pupitres. La luz entraba desde ventanas altas y dejaba en el suelo rectángulos pálidos, como si el tiempo estuviera cortado en piezas. Mateo entró, buscó asiento, lo quiso al fondo, por costumbre, pero una mujer con pelo recogido, la examinadora, señaló con el bolígrafo: «Los nuevos, adelante. Las últimas filas para los que ya están colocados, colocados». Mateo no sabía qué quería decir exactamente, pero sonaba a «no tú». Se sentó en la tercera fila, más cerca de la mesa delantera, más cerca de todo lo que te observa. A su lado, Luis temblaba. «Me late el ojo», susurró. «Eso es mala señal». Adela, un poco más allá, se acomodó y le guiñó un ojo a Mateo. «Respira». Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor, Julián entró y se sentó justo detrás de Mateo. Mateo lo sintió sin verlo. Se siente como se siente una sombra pegada a la nuca. La examinadora caminó por el pasillo central, repartiendo hojas. El papel tenía un peso extraño, el peso de decidir cosas. Un segundo después, la hoja cayó sobre el pupitre de Mateo como una sentencia limpia. Silencio absoluto. La voz de la examinadora era clara, cortante. «El que hable, fuera. El que copie, fuera. El que haga teatro, fuera». Luis tragó aire. Mateo miró la hoja. Primera parte, dictado. Segunda, operaciones y problemas. Tercera, redacción corta. El reloj de pared marcaba una hora absurda. Parecía ir adelantado, o quizá su cabeza iba retrasada. «Empiezo el dictado», dijo la examinadora. La voz empezó a llenar el aula con palabras. Mateo escribió. Al principio, la mano iba lenta. Luego se calentó, letras negras, línea tras línea. En el pueblo, el dictado era una prueba de paciencia. Aquí era una carrera. De pronto sintió un leve empujón en la espalda. Como un roce, no fuerte, lo justo. Mateo se tensó. Julián, desde atrás, dejó caer el lápiz al suelo con teatralidad silenciosa. Se agachó. Sus dedos pasaron cerca del bolsillo de Mateo. Demasiado cerca. Y entonces, el olor. No fue una explosión. Fue un susurro rancio que se levantó como una mano. Mateo lo sintió antes de que nadie lo notara. Como cuando te sube la fiebre. Lo notas tú primero y el mundo tarda un segundo en enterarse. Luis arrugó la nariz. Adela se giró un poco, inquieta. Julián, detrás, se enderezó y levantó la mano. «Señora». La examinadora se detuvo. «¿Qué ocurre?» Julián se puso cara de ciudadano ejemplar. «Hay un olor distrayente». El aula contuvo el aire. Mateo sintió que el suelo se abría un centímetro bajo sus pies. La examinadora caminó por el pasillo, se acercó, olfateó el aire. Su mirada cayó directamente en Mateo, como si el olor tuviera nombre. Mateo no esperó a que hablara. No podía, porque ahí estaba el giro. El futuro no te pregunta si estás listo. Se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido con el pupitre. Todos lo miraron, incluso los que fingen no mirar. «Señora», dijo en voz baja, «si me permite, es mi chaqueta». Ya estaba limpia, pero parece que se quedó un resto. No volverá a pasar. Julián abrió apenas la boca, como sorprendido de que Mateo hablara. La examinadora lo miró de arriba abajo.
¿Y cómo piensas evitarlo? Mateo tuvo un segundo para inventar, un solo segundo, y lo usó. Se quitó la chaqueta, la dobló con firmeza, la metió en la maleta bajo el pupitre y sacó un pañuelo. Se lo colocó en el bolsillo del pantalón como tapón simbólico, absurdo, pero efectivo. Luego se sentó. El aula se quedó en un silencio raro. El silencio de cuando alguien ha hecho algo humillante con dignidad. Da vergüenza ajena, pero también respeto. La examinadora lo sostuvo con la mirada un instante más, y asintió, como quien acepta una solución improvisada. Continuó el dictado, y siguió. Mateo escribió con la cara ardiendo, pero la mano firme, porque entendió algo brutal. La vergüenza es un lujo, y él hoy no podía pagarlo. Terminó el dictado con el último punto, luego pasaron a matemáticas. Ahí, el mundo cambió para Mateo. Las fracciones eran tornillos, las reglas de 3 eran palancas, los problemas eran máquinas. Si entiendes cómo están hechas, las arreglas. Un problema decía algo de trenes y tiempos, otro de litros y precios. Mateo los atacó como atacaría una puerta atascada, con lógica y paciencia. Detrás, Julián escribía rápido, con confianza. Se oía el rascar de su lápiz como una sierra. En mitad de una operación, pasó lo tercero inesperado. La tinta del bolígrafo de Mateo empezó a fallar. No escribía. Apenas arañaba el papel. Mateo sintió el pánico queriendo subirle por la garganta. Miró alrededor. Pedir otro bolígrafo era levantar la mano, detenerse, exponerse. Y Julián estaría encantado. Entonces vio un detalle en la mesa del profesor. Un frasco de tinta y una pluma vieja para emergencias. Era como ver un martillo en una pared. Te tranquiliza solo por existir. Mateo levantó la mano. La examinadora se acercó, con cara de, más te vale que esto sea importante. Mi bolígrafo falla. Usa este, dijo ella, seca, y le dejó la pluma y el frasco, como quien entrega herramientas peligrosas. Mateo abrió la pluma, la sumergió, la sacó, la tinta goteó. Y en ese instante, su mano, acostumbrada a arreglar cosas, hizo lo que tenía que hacer. Controló el goteo, limpió el exceso con un borde de papel, probó un trazo pequeño. Funcionaba. Luis lo miraba como si acabara de ver a alguien domar a un caballo. Mateo siguió, y lo hizo rápido, porque la pluma obligaba a escribir con intención. Cada número era una decisión. Cuando terminó matemáticas, empezó la redacción. Tema: un viaje que cambió tu manera de ver el mundo. Mateo casi se rió por dentro. ¿Un viaje? ¿Este viaje? El viaje donde casi se pierde por una letra, donde casi lo echan por un olor, donde su rival quería usar su bolsillo como arma. Miró el papel, miró la pluma, y empezó. Escribió sobre la primera vez que vio una escalera que no acababa, sobre una calle donde la gente camina como si el suelo fuera de fuego, sobre una puerta lateral que decide tu vida. Escribió sobre el sonido del tranvía, como campanas metálicas. Escribió sobre la ciudad como una boca enorme que te prueba, te mastica, y decide si te traga o te deja pasar. Y sin darse cuenta, escribió también sobre algo más. Sobre ser pequeño en un lugar grande. Y aún así moverse. Mientras escribía, notó que el olor había muerto. El café, el limón, la chaqueta guardada, la adrenalina, todo se había alineado. La sardina por fin estaba derrotada. La examinadora anunció: quedan 10 minutos. El aula entera cambió. 10 minutos convierten a la gente en animales concentrados. Se escucharon hojas moverse, lápices acelerar, respiraciones cortas. Mateo repasó, corrigió una falta, volvió a leer un problema, puso un punto final con firmeza. Tiempo. Las hojas se recogieron una a una. Mateo entregó la suya. Notó un vacío raro al separarse del papel, como si le arrancaran un pedazo de pecho. Salieron al pasillo como si hubieran estado bajo el agua y por fin respiraran. Luis soltó una carcajada nerviosa. «¡Sigo vivo!». Adela agarró a Mateo del brazo. «Lo del bolsillo ha sido épico. Te has quitado la chaqueta como un torero». Mateo sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa pequeña, real. Y entonces escuchó la voz de Julián, demasiado cerca. «Bonita función», dijo Julián. «Has entretenido al aula». Mateo se giró. Julián tenía la misma sonrisa, pero sus ojos estaban más fríos. «¿Te ha salido bien?», preguntó Julián, fingiendo interés. «He hecho lo que he podido». Julián se inclinó un poco, como si compartiera un secreto. «Yo también, solo que yo no improviso. Yo aseguro». Mateo lo miró sin entender. Julián sacó un papel doblado del interior de su carpeta.
Lo dejó ver lo justo, un sello distinto, una firma elegante, un membrete. Recomendación, susurró. Por si acaso, Mateo sintió el golpe, pero no se rompió, porque en ese momento vio algo que Julián no vio. El portero de la entrada estrecha discutía con un hombre por una bicicleta con la cadena suelta. La cadena colgaba como un problema simple, y el hombre miraba a su alrededor, desesperado, porque no quería mancharse las manos. Mateo caminó hacia ellos sin pensar. ¿Le ayudo? El portero lo miró como si fuera el mismo chico del olor. ¿Tú? ¿Sabes de esto? Mateo ya estaba agachado. Metió los dedos, acomodó la cadena, giró el pedal, escuchó el clic perfecto. ¡Listo! El hombre soltó el aire. Gracias, muchacho. No sé qué haría sin... El portero lo interrumpió con un gesto brusco, pero había algo distinto en su cara. Una especie de reconocimiento. Oye, dijo al hombre, este es el chaval que no se ha rendido en la puerta. Apúntalo. Mateo se quedó quieto. No sabía qué significaba apúntalo, pero sonaba a que la ciudad acababa de tomar nota de su existencia. Adela lo alcanzó. ¿Qué has hecho ahora? Arreglar una cadena. Luis abrió los brazos. Este tío arregla el mundo entre examen y examen. Julián, a lo lejos, los miraba, y por primera vez, Mateo vio en su rival algo parecido a inquietud. Julián podía tener recomendaciones, contactos, papeles bonitos, pero Mateo tenía algo incómodo para los que viven de asegurar. Tenía la habilidad de convertir un desastre en una salida, y entonces llegó la última bomba del día, la que nadie había calculado. En un tablón del pasillo, un cartel nuevo. Resultados provisionales, mañana 9 Saeta. Mañana. Mateo sintió que el estómago se le caía, porque el plan de su padre era claro, no pagar noches extra, volver en el último autobús, no quedarse más, y el último autobús salía esa misma tarde. Adela leyó el cartel y soltó un bufido. Mañana, ¿y cómo se supone que volvamos? Luis empezó a contar con los dedos como si hiciera matemáticas desesperadas. Si salimos ahora, llegamos a la pensión, cogemos las cosas, vamos a la estación y... Mateo miró el reloj de la pared, miró la salida, miró el cartel. El tiempo, otra vez, le enseñaba los dientes. Julián se acercó con tranquilidad ofensiva. Yo me quedo, dijo. Mi tío tiene un piso aquí. Puedo venir mañana, ver los resultados, celebrar o no. Mateo notó que Julián disfrutaba cada palabra. ¿Y tú, Mateo? Preguntó Julián. ¿Te vas a ir sin saber? ¡Qué duro! Volver al pueblo con la duda en el bolsillo, junto al olor. Adela le lanzó una mirada asesina, pero Julián ya se alejaba. Mateo apretó la mandíbula. No podía permitirse ese lujo, irse sin saber. No después de todo, no después de coser, frotar, aguantar, escribir. Tenía que quedarse, pero quedarse costaba dinero, y el dinero, en casa, era una cuerda tensa. Miró a Adela y Luis. Tenemos que encontrar una forma. Adela asintió. La encontraremos. Hoy la ciudad ya te ha visto. Y cuando la ciudad te ve, algo se mueve. Mateo no estaba seguro de creerlo, pero sabía una cosa. Mañana a las 9, un papel en un tablón iba a decidir si su maleta volvía llena de futuro o llena de nada. Y esa noche, por primera vez desde que salió del pueblo, Mateo sintió un hambre distinta, no de pan, de respuesta. Mateo se quedó mirando el cartel como si fuera una bofetada escrita con letra oficial. Resultados provisionales, mañana 900 y de pronto todo lo que había pasado, el dictado, la pluma, la puerta lateral, la chaqueta doblada como bandera de rendición, elegante, se redujo a una sola pregunta que en la ciudad pesa más que una maleta. ¿Dónde duermes esta noche? Porque el plan de Eusebio no era a ver qué pasa, el plan era geometría pura. Examen, estación, último autobús, vuelta, punto. Adela fue la primera en moverse. No podemos irnos, dijo, como quien rompe un plato para que nadie lo use más. Si nos vamos, Julián gana por aburrimiento. Luis se llevó las manos a la cabeza. ¿Y si el autobús se va sin nosotros? ¿Y si mi madre me mata? ¿Y si... Tu madre no te mata, cortó Adela. Tu madre te pregunta la nota y luego te mata si es mala. Ahora céntrate. Mateo respiró hondo. Miró a la gente saliendo por los pasillos. Miró las ventanas altas, miró la puerta, miró el reloj. Sentía el cuerpo cansado, pero la cabeza estaba como una lámpara recién encendida. Vamos a la pensión, dijo. Primero eso, después vemos. Caminaron rápido, los tres, como si el suelo fuera a cerrarse detrás.
La ciudad a esa hora estaba viva de otra forma. Los cafés llenos, los tranvías con campanilla, los escaparates con maniquíes inmóviles, que parecían ricos sin esfuerzo. Mateo no miraba escaparates, miraba soluciones. En la pensión, Maruja estaba en la entrada, como si hubiera estado esperando esa visita. Tenía el delantal puesto y un trapo en la mano. La radio sonaba bajito con una música alegre y una voz que hablaba del futuro como si fuera una cosa que se compra en la tienda. Maruja les leyó las caras. ¿No hay resultados hoy? Mateo negó. Mañana. Maruja chasqueó la lengua. Oficiales, siempre con ganas de que la gente dé vueltas. Y supongo que no traéis dinero para dar vueltas. Adela, que normalmente se comía el mundo a mordiscos, bajó un poco la mirada. ¿Podemos pagar algo? Maruja soltó una risa corta. Algo, en la ciudad, dura lo que dura una cerilla. Los miró uno por uno. A ver, aquí hay normas. Y luego está la vida. ¿Cuánto tenéis? Mateo metió la mano en el bolsillo del pantalón, en el que había guardado los granos de café, como si fueran talismán. Sacó monedas, pocas. Adela sacó otras. Luis casi volcó la cartera con desesperación. Juntándolo todo, podían comprar una cena, o una cama, pero no las dos. Y menos 3. Maruja contó las monedas con una rapidez de caja registradora. Con esto os puedo dejar quedaros en el suelo de la cocina, dijo, muy seria. Pero solo si mañana me dejáis la cocina como un espejo. Luis abrió la boca. ¿En el suelo? Maruja levantó una ceja con autoridad. El suelo no muerde, la ciudad sí. Elegid. Mateo notó que Adela iba a decir algo orgulloso, pero le puso una mano en el brazo, como diciendo, hoy no, hoy es supervivencia inteligente. Gracias, dijo Mateo. Lo haremos. Maruja no aceptó el agradecimiento. Los apuntó con el trapo como si fuera un bastón de mando. Ahora escuchad. Necesitáis cenar y necesitáis estar despiertos. Y para eso necesitáis una cosa, trabajo. Luis palideció. ¿Trabajo hoy? Hoy. Ahora. Maruja señaló la calle. El bar de la esquina se ha quedado sin chico para limpiar mesas porque se le fue la novia y se fue él detrás. Drama romántico, ya sabéis. Yo le debo un favor al dueño. Si os ve con ganas, os dará algo. No mucho, pero suficiente para que mañana no os caigáis redondos. Adela parpadeó. ¿Y por qué nos ayudas? Maruja la miró como si esa pregunta fuera de Ciudad Nueva, porque yo también fui de pueblo, y porque me da rabia que la ciudad se crea que tiene derecho a tragaros, señaló a Mateo. Y tú, el de la chaqueta, tú arreglas cosas. Aquí siempre hay cosas rotas. Mateo sintió una chispa de esperanza, no grande, una chispa útil. Bajaron al bar, era estrecho, con humo, con vasos tintineando, con un camarero que gritaba pedidos como si estuviera dirigiendo un ejército de cafés. El dueño, un hombre con bigote y manos grandes, los miró con desconfianza. ¿Qué queréis? Maruja habló por ellos, rápida, sin pedir permiso. 3 chavales. Limpian, friegan, recogen, y tú les das cena y unas monedas. Mañana vuelven a limpiar si hace falta. El dueño chasqueó la lengua. ¿Y por qué iba a hacerlo? Maruja sonrió como quien guarda una carta ganadora, porque si no, me enfado y dejo de recomendarte gente decente para la pensión. Y porque el chico este, señaló a Mateo, te arregla lo que se te rompa hoy. El dueño miró a Mateo como se mira a una herramienta nueva. ¿Tú arreglas? Lo intento, dijo Mateo. Pues intenta, gruñó el dueño. La cafetera lleva 2 días haciendo un ruido raro. Si me la arreglas, cenas. Si no, limpias igual, pero cenas menos. Luis tragó saliva. Adela apretó los labios. Mateo sintió, por primera vez, que su talento podía convertirse en moneda. Se pusieron a trabajar. Adela recogía mesas con una velocidad feroz. Luis fregaba vasos como si estuviera lavando pecados. Mateo fue directo a la cafetera. Una máquina brillante, con palancas, con tubitos, con un corazón caliente que resoplaba vapor. Se agachó, escuchó. El ruido era un traqueteo metálico. Abrió una tapa. Vio una pieza floja, una arandela que bailaba, un tornillo que había decidido rendirse. Pidió un destornillador. El dueño se lo lanzó como si lanzara un reto. Mateo ajustó, apretó, probó. La cafetera dejó de traquetear y empezó a sonar normal. El sonido normal de una máquina que hace su trabajo sin llamar la atención. El dueño lo miró, sorprendido. ¿Y ya? Mateo se encogió de hombros. Ya. El dueño se rascó la barba, medio sonriendo. Pues vale, cena para los 3. Y...
metió la mano en la caja y sacó unas monedas. Toma, no te acostumbres, la ciudad no regala. Adela, sudada pero triunfante, le dio a Mateo un golpe suave en el hombro. Eres un santo mecánico. Mateo no se sintió santo, se sintió útil, y eso, en la ciudad, es casi lo mismo. Cenaron un plato caliente detrás de la barra, con sabor a victoria pequeña. Luis parecía revivir con cada bocado. Esto sabe a futuro, dijo dramático. Adela se rió. Esto sabe a lentejas, pero sí, también. Cuando salieron del bar, la noche había caído, y la ciudad estaba iluminada con farolas que parecían lunas bajas. Mateo miró las luces como si fueran un mapa. Se acordó del pueblo, donde por la noche solo brillaban estrellas y alguna ventana. Aquí brillaba todo, hasta lo que no merecía brillar. En la esquina, como si la ciudad quisiera recordarles que el juego seguía, vieron a Julián. Julián estaba apoyado en un coche oscuro, hablando con dos chicos. Reía. Parecía dueño de la noche. Los vio y levantó la mano, amistoso. Demasiado amistoso. «Hombre», dijo, «¿no os habíais ido?» Adela le respondió con una sonrisa falsa. «Nos hemos quedado. ¿Algún problema?» Julián hizo un gesto teatral. «Ninguno. Me alegro. Así mañana veréis con vuestros propios ojos lo que haya que ver». Mateo notó algo raro. Julián no estaba atacando de frente. Estaba preparando algo. Se acercó un paso, bajó la voz, como si compartiera una información valiosa. «Por cierto, he oído que al final ponen los resultados antes de las 9, a las 8:30, para evitar aglomeraciones». Luis se puso blanco. «¿Antes?» Adela frunció el ceño. «¿Y tú cómo lo sabes?» Julián encogió los hombros con esa naturalidad que siempre olía a ventaja. «Un amigo, ya sabéis, la ciudad habla», y se fue, dejándoles la frase clavada. Adela miró a Mateo. «Mentira», Luis temblaba. «¿Y si no? ¿Y si es verdad y llegamos tarde y...?» Mateo respiró, miró hacia el edificio del examen, lejos, miró los pasos de la gente, miró las farolas. «Da igual», dijo. «Si es a las 8:30, estaremos antes. Si es a las 9 también. No vamos a perder por un rumor». Adela asintió, más tranquila. «Bien, entonces a dormir». Volvieron a la pensión. Maruja los hizo pasar a la cocina con una manta cada uno. El suelo estaba frío, sí, pero el cansancio hacía de colchón. Mateo se tumbó mirando el techo bajo de la cocina. Oyó el goteo del grifo. Oyó un tranvía lejano. Oyó a Luis susurrar una oración inventada. Adela respiraba lento, como si el cuerpo por fin se rindiera. Mateo cerró los ojos, y en ese momento, como un último chiste del universo, notó algo. En el bolsillo del pantalón, los granos de café habían dejado un olor fuerte, intenso, casi dulce. El olor a café era ahora su armadura. Sonrió en la oscuridad. ¿Quién iba a decirlo? He sobrevivido a la ciudad gracias a una cafetera y a un puñado de granos. El sueño llegó rápido, pero no fue largo. A las 6, Maruja golpeó una cacerola como si estuviera tocando una campana de iglesia. «Arriba, que los sueños no dan notas». Se lavaron la cara con agua fría. El agua no perdonaba, pero despertaba. Maruja les dio un trozo de pan a cada uno y un café aguado que sabía a «vamos, vamos, vamos». Salieron a la calle aún de madrugada. La ciudad a esa hora era otra. Menos ruido, más sombra, más barrenderos, más puertas cerradas. Llegaron al edificio del examen cuando todavía no había cola, y ahí se vio el primer twist de la mañana. En la puerta estrecha estaba el mismo portero de gorra. Los reconoció. «Los de ayer», gruñó, pero no sonó enfadado. Sonó familiar. Mateo asintió. «Venimos por los resultados». El portero escupió a un lado, como si la paciencia se le acumulara. «Pues os vais a aburrir. Aún no han colgado nada». Adela se cruzó de brazos. «Aquí esperamos». Luis se sentó en el bordillo como si fuera una estatua. Mateo miró alrededor, vio al portero frotándose la frente, vio un tablón interior cerrado con candado, vio un paquete de hojas en manos de un funcionario que entraba con prisas, y entonces a lo lejos apareció Julián. Traje limpio, pelo perfecto, carpeta como arma. Caminaba como si ya supiera el final. Se acercó y miró el reloj. «Vaya, habéis venido temprano». Adela le respondió sin mirarlo. «Tú dijiste 8:30, son las 7:30». Julián sonrió. «Por si acaso». Mateo lo observó en silencio y vio otro detalle. Julián no estaba nervioso. Eso podía ser confianza. O podía ser que tuviera un plan B, y ese plan B olía a recomendación y a yo ya estoy dentro. La cola empezó a crecer.
Más niños, más familias, más carpetas. El edificio parecía absorberlos. A las 8:20, un funcionario salió con un manojo de papeles y se dirigió al tablón. La gente se apretó como si fueran a regalar pan. El portero levantó la mano. 1-1, que esto no es una romería. Mateo sintió el pulso en las orejas. Adela apretó la carpeta contra el pecho. Luis murmuró números como si fueran conjuros. El funcionario empezó a colgar listas. 1, 2, 3. Y entonces ocurrió el caos precioso. La gente se abalanzó a leer nombres como si estuvieran buscando su propia cara en un espejo. Mateo se abrió paso con calma obstinada. No empujaba, pero no se detenía. Llegó al tablón. Empezó a leer. Primera lista, apellidos por letra. Buscó la M. Ahí estaba, Martínez, Mateo. La línea siguiente era una palabra que le pareció al principio un error, porque el cerebro, cuando está tenso, se protege con incredulidad. Apto. Mateo parpadeó, volvió a leer. Una vez, 2, apto. Sintió una alegría seca, potente, como un fuego sin humo. No gritó, no saltó, solo se quedó quieto un segundo, como si su cuerpo necesitara permiso para creerlo. Adela apareció por un lado, empujándose con el codo. Encontró su apellido, leyó, y de pronto soltó un sonido entre risa y llanto. Apto. Susurró como si la palabra fuera un tesoro frágil. Luis tardó más. Buscó. Se confundió de lista. Volvió. Sus dedos temblaban. Al final encontró su línea. Y se quedó quieto, con la cara blanca. Mateo lo miró. ¿Qué pone? Luis tragó saliva. Pone, apto condicional. Adela frunció el ceño. ¿Eso qué es? Un funcionario, oyéndolos, soltó la explicación con aburrimiento. Que puede entrar si trae un documento complementario o si hay plazas. Que espere instrucciones. Luis se desinfló un poco, pero no se rompió. O sea, no estoy fuera. Mateo lo agarró del hombro. No estás fuera. En ese instante, como si el duelo necesitara su final, Julián se colocó al lado de Mateo, muy cerca del tablón, buscó su apellido con una seguridad que parecía blindada. Lo encontró. Sonrió. Un instante. Y luego su sonrisa se quedó fija, como una foto mal revelada. Mateo miró sin querer. Vio la línea. Gómez, Julián, apto, condicional. El aire cambió. Julián apretó la mandíbula. Miró al funcionario. Debe haber un error. Yo tengo recomendación. El funcionario lo miró con indiferencia. Recomendaciones hay muchas. Plazas, pocas. Si es condicional, es condicional. Julián se giró hacia Mateo con una rabia controlada, silenciosa, como si le ardiera la garganta, pero no quisiera dar el espectáculo. Tú, dijo y se calló. Mateo no sonrió, no por bondad, por prudencia. La ciudad enseña rápido que celebrar demasiado pronto te puede salir caro. Julián, sin embargo, necesitaba recuperar el control. Se acercó un paso y bajó la voz, venenosa y suave. Esto no se ha acabado. Los condicionales a veces entran antes que los aptos si conocen a la persona adecuada. Adela intervino, con una calma peligrosa. Pues búscala. Mientras deja de olernos el bolsillo, Julián se fue, rígido, perdiéndose entre la gente como una pieza que ya no encaja. Mateo respiró. Pero el universo todavía tenía otro giro guardado, el giro que convierte una victoria en una carrera nueva. Un funcionario pegó un aviso debajo de las listas. Los aptos deberán presentarse hoy mismo, antes de las 12:00, para confirmar matrícula. Quien no confirme pierde la plaza. Hoy mismo, antes de las 12. Mateo miró el reloj. Eran las 9:10. Otra vez el tiempo. Otra vez la ciudad apretando el nudo. Adela leyó el aviso y soltó una carcajada incrédula. «Esto es una broma», Luis señaló desesperado. «¿Y mi condicional? ¿Qué hago?» El funcionario ya se iba, pero respondió sin mirar. «Los condicionales esperarán otro aviso. Hoy no, y no me sigáis». Luis se quedó quieto y de pronto pareció más pequeño. Mateo lo miró y sintió ese tirón raro entre alegría y lealtad. Podía correr a confirmar su plaza y dejar a Luis con su incertidumbre. O podía, no sé, hacer algo, y entonces recordó al portero, la bicicleta, la cadena, recordó la cafetera. Recordó algo que su padre decía sin darse cuenta de que era filosofía. Cuando no tienes dinero, tienes manos. Mateo se giró al portero. «Señor, ¿dónde se confirma eso?» El portero señaló con la barbilla hacia un edificio contiguo. «Oficina de matrícula. Pero hay cola, y esos sí que muerden». Adela ya estaba lista para correr.
Vamos, Mateo agarró a Luis. Tú vienes con nosotros. Luis abrió los ojos. ¿Para qué? Si yo no puedo confirmar. Mateo le habló rápido, casi sin voz, mientras caminaban. Porque si hay algún papel que falte, si hay que moverse, si hay que preguntar, si hay que arreglar una máquina, tú estás ahí. Hoy nadie se queda solo. Luis tragó saliva y asintió. La oficina era un pasillo largo y una sala llena de gente con papeles, un calor pegajoso, ventanillas, sellos. Ese sonido de papeles chocando contra madera, se pusieron en la cola, avanzaba lenta, lentísima. Adela, inquieta, miraba el reloj. Vamos a llegar justos. Mateo miró alrededor buscando algo que arreglar. Y entonces lo vio, un ventilador en la esquina, parado. La gente se abanica con papeles como si fueran alas inútiles. Mateo se acercó al ventilador, metió la mano. El cable estaba suelto. Lo recolocó, lo enchufó. El ventilador arrancó con un zumbido glorioso. La sala soltó un suspiro colectivo. Una mujer mayor lo miró como si acabara de inventar el aire. ¡Ay, hijo! El empleado de la ventanilla levantó la vista, molesto al principio, y luego agradecido sin querer. ¿Quién ha arreglado eso? Mateo levantó la mano. El empleado hizo un gesto. Tú, acércate. Adela abrió los ojos como platos. ¡Mateo! Mateo se acercó con la carpeta. El empleado lo miró sus papeles y habló rápido. Nombre, documento, sello, firma aquí, aquí. Golpeó el papel con el dedo. Y trae al de la trenza, señaló a Adela, que la he visto con cara de apuro. Adela se coló con él, firmó, confirmó, sellaron. Mateo sintió el golpe seco del sello como una música. No era un apto, era un ya está. Y entonces miró a Luis. Luis seguía en la cola, quieto, con la carpeta en el pecho, sin saber dónde poner la esperanza. Mateo se giró al empleado. Señor, mi amigo está a condicional. ¿Hay alguna lista, algún papel, algo que pueda hacer hoy para no perder el tren? El empleado lo miró, cansado, luego miró al ventilador que giraba. Condicional, murmuró. Trae su expediente, que lo vea. Luis casi se cae de la sorpresa. Se acercó con pasos torpes, le temblaban las manos al sacar el papel. El empleado revisó, frunció el ceño. Te falta un certificado simple, pero lo puedes traer esta tarde si lo consigues aquí, en la delegación. Luis abrió la boca. ¿Esta tarde? Sí. El empleado señaló un reloj. Antes de las 5. Si no, a la lista de espera. Luis se quedó congelado. Mateo ya estaba pensando. Miró a Adela. Adela ya estaba pensando también. Vamos a la delegación, dijo ella. Luis tragó saliva, al borde del llanto. Pero, ¿cómo? ¿Y si no me lo dan? Mateo lo agarró del brazo. Ayer me aceptaron un papel casi correcto, porque arreglé una máquina. Hoy hemos arreglado un ventilador. Lo miró fijo. Si la ciudad va a jugar sucio con el tiempo, nosotros vamos a jugar limpio con las manos. Salieron corriendo. La ciudad, a mediodía, era una carrera de obstáculos. Gente, coches, tranvías, calor. Llegaron a la delegación. Cola otra vez. Ventanilla otra vez. Luis estaba pálido. No puedo. Sí puedes, dijo Adela. Te estás quejando, así que respiras. Así que vives. En la ventanilla, un funcionario distinto, con cara de «hoy no», les pidió el papel exacto. Luis se lo explicó como pudo. El funcionario resopló. «Eso tarda, vuelva mañana». Mateo sintió la chispa de rabia, pero se guardó el fuego. Se inclinó hacia el cristal. «Mañana ya no vale. Nos han dado plazo de hoy», respiró. «Mire, no queremos favores. Queremos el procedimiento más rápido que exista. Díganos qué hacemos». El funcionario lo miró con desgana. Hasta que detrás, la impresora empezó a escupir hojas torcidas y a hacer un ruido horrible. El funcionario golpeó la impresora. Nada. Golpeó otra vez. Nada. Mateo levantó una ceja. El funcionario lo vio. ¿Qué? ¿Quiere que la arregle? El funcionario lo miró como si se negara a admitir que el mundo funciona así. No me digas. Mateo ya estaba al lado, abriendo la tapa, recolocando el papel, limpiando un rodillo con un trozo de tela. La impresora tosió y luego de pronto imprimió recto. El funcionario se quedó quieto, luego carraspeó. A ver, tu amigo. El condicional. Revisó el expediente, tecleó, selló, imprimió el certificado, se lo entregó a Luis con la misma mano con la que hace un segundo estaba a punto de mandarlo al vuelva mañana. Toma. Y no me hagáis correr, que me da alergia. Luis agarró el papel como si fuera oro.
Le temblaban las manos. Gracias. Gracias. El funcionario ya estaba mirando a otro lado. Fuera, salieron a la calle. Luis se puso a reír. Una risa tonta, enorme, liberadora. «Tengo el papel». Adela lo abrazó tan fuerte que casi lo rompe. «Corre, condicional. Corre como si te persiguiera una nota». Corrieron a la oficina. Entregaron el certificado. El empleado selló, firmó, miró a Luis. «Ahora sí. Condición cumplida. Bienvenido». Luis se quedó quieto un segundo, y luego, sin poder evitarlo, empezó a llorar. Pero no era tristeza. Era ese llanto raro que solo sale cuando el cuerpo suelta un peso enorme y no sabe cómo celebrarlo. Mateo lo miró y sintió algo que no era orgullo, exactamente. Era coherencia. Todo había tenido sentido. La puerta lateral, la sardina, el olor, la cafetera, el ventilador, la impresora. La ciudad no les había regalado nada, pero tampoco había podido detenerlos. Y entonces, como escena final de película con la música subiendo, apareció Julián al otro lado de la sala. Julián los vio con el sello en el papel de Luis, entendió. Su cara se endureció, caminó hacia ellos con la carpeta apretada, sus ojos ya no tenían burla, tenían hambre de control. «¿Cómo lo habéis hecho?» Adela sonrió. «Trabajando». Julián apretó los dientes. «Yo también trabajo». Mateo lo miró tranquilo. Por primera vez no le pesaba la ciudad en los hombros. «Tú trabajas los atajos», dijo. «Nosotros las soluciones». Julián se quedó un segundo sin respuesta. Luego soltó una risa corta, falsa. «Ya veremos quién llega más lejos». Y se fue. Mateo lo vio alejarse y pensó algo que no esperaba pensar. Quizá mañana Julián sea otra persona. O quizá no. Pero hoy aprendimos a estar aquí. Al salir, el sol golpeaba la calle. Los tres se quedaron en la acera, con papeles sellados en la mano, como si fueran entradas para un lugar nuevo. Adela miró a Mateo. ¿Y ahora? Mateo pensó en el pueblo, en la maleta de cartón, en la frase de su padre, pensó en su madre cosiendo, en la sardina que había querido ser desastre y se había quedado en anécdota, y por fin sonrió de verdad. Ahora, volvemos a casa a decirlo, y luego, volvemos aquí a vivirlo.